voy a empezar con el CEP Proyectos este extraordinario que hemos montado así para informaros un poquito de cómo están o de qué propuesta nos ha hecho el Ministerio como nueva orden de base de los proyectos ahí. Muchos de los que estáis conectados esta mañana ya participáis en proyectos ahí con el CEP, otros igual en el futuro lo haréis, así que también sois bienvenidos a nuestra comunidad. Muchas gracias por conectaros. Va a ser una reunión así un poco rápida porque, bueno, un poco es para ponernos al día de la propuesta que nos ha hecho el Ministerio para que sepáis hacia dónde van los tiros. No es definitivo. Esta propuesta viene en el mes de diciembre del año pasado. El Ministerio lanzó una pregunta a los clústeres y nos preguntó dónde nos parecía que podía mejorar la orden de bases. Los clústeres fuimos enviando respuestas al Ministerio. Me parece que ellos explican en la documentación que ahora os comentaré que tuvieron como unas 18 aportaciones diferentes, es decir, muchas de ellas se repetían. Y a partir de estas aportaciones que recibieron de los clústeres, montaron una modificación de la orden de bases que teníamos hasta el momento para montar los proyectos ahí, en aras un poquito de beneficiar más a las pymes. Veréis que en esta nueva propuesta de orden de bases no sé si es que las pymes están más beneficiadas, pero seguro que las grandes empresas están más en un segundo término de lo que estaban hasta ahora. De hecho, este tipo de ayudas ya sabéis que son muy enfocadas a que las pymes puedan llegar a herramientas de innovación. Entonces, ellos durante ese tiempo elaboraron esta propuesta de orden de bases y viene a finales de marzo, nos vuelve a enviar a los clústeres. De hecho, algunos de los que estáis aquí conectados, yo os lo reenvié, esta propuesta de modificación de orden de bases el Ministerio y nos daba un tiempo hasta el 21 de abril, ya ha terminado, un periodo para que pudiésemos alegar las novedades que nos presentaban, que son las que ahora os voy a explicar. Este tiempo ya ha terminado. Los clústeres alegamos lo que nos parecía que no era, bueno, que no nos gustaba tanto respecto a lo que había antes o que creíamos que no había mejorado. Y ahora estamos en ese impasse en que ya hemos hecho las alegaciones, ya ha terminado el periodo de alegación. El Ministerio se supone que va a recoger todas las alegaciones que se le han hecho y va a reconfigurar la orden de bases y en cuanto lo tenga la va a publicar. En el momento en que la publica ya es la orden que está en marcha. Entonces nosotros lo haremos saber, la nueva orden de bases cómo ha quedado. Supongo que será muy parecido a lo que os voy a explicar ahora. Igual hay algún cambio en base a las alegaciones. Y el siguiente paso va a ser que publique la convocatoria a la nueva convocatoria 2025, que serán los proyectos que vamos a presentar este año. Ya sabéis que el año pasado fue un año muy duro para este tipo de proyectos porque toda la bolsa de presupuestaria que venía de Europa desapareció y por tanto tuvimos que repartir, bueno, casi una cuarta parte de lo que veníamos haciendo hasta ahora y prácticamente era el mismo número de proyectos. Entonces muchos proyectos que estaban aprobados no se pudieron financiar y quedaron pendientes. Eh, un, un poco también para evitar este tipo de tantos proyectos presentados que no se que no se pueden financiar, el ministerio que tiene un presupuesto cerrado y que no creo que sea muy superior al del año pasado, yo creo que va a ser el mismo. Esto no es que lo hayan dicho, pero es lo que nos parece a los clústeres. Para poder distribuirlo en muchos proyectos y a muchas asociaciones o a sus entornos, lo que vais a ver que una de las tácticas también, aparte de no favorecer tanto a las grandes empresas, es que disminuye las intensidades de las ayudas. Entonces, el mismo presupuesto pues, lo puede distribuir más ampliamente. Os voy a compartir la presentación. Esta presentación, después Leticia os la va a enviar a todos los que estáis aquí. Además, también colgaremos el vídeo en YouTube. Me parece que lo estáis viendo, Leti. No, ya no sé lo Estamos que... viendo si lo pones en modo presentación. A ver, ¿lo veis bien ahora?
Sí, Vale, perfecto. perfecto. Tanto la presentación como el vídeo que estamos grabando lo tendréis disponible para cuando necesitáis consultarlo. Recordad que es provisional, que a lo mejor algo de lo que os expliqué hoy va a sufrir cambios, o sea que tampoco es como, no es la Biblia. Y nada, y que me vayáis interrumpiendo lo que necesitéis mientras vamos. Yo creo que va a ser una presentación muy mono, enfocada en lo que yo explique. Entonces, si vais levantando la mano, Leticia os da la palabra y podemos ir dialogando, comentando, consultando. A lo mejor no tengo la respuesta, pero también es algo que se puede preguntar al ministerio. Siempre está abierto a que consultemos. Veréis que las diapositivas en general os las he pintado o de gris o de azul. En gris veréis, en fondo gris, veréis que son las diapositivas de cómo era la orden de bases hasta ahora. Entonces están basadas en la orden ICT 117-2021. Cuando tengáis la presentación veréis que está linkada aquí en el PDF. Y mientras que en azul, las diapositivas que tengan el fondo azul, son las que hacen referencia a la nueva propuesta de orden de bases que ya os he dicho 15 veces, que no es definitiva, pero que seguramente no habrá muchas modificaciones, suponemos. En la orden de bases que teníamos hasta el momento estaba, bueno, está escrita en esta orden ICT 117-2021. Aquí tenéis el link. Y teníamos una modificación en 2022. La modificación, bueno, era algún detalle, como por ejemplo que nos bajaba la necesidad de tener un presupuesto. En las AIS, por ejemplo, creo que pasábamos del 10 al 4% de presupuesto. Bueno, eran un poco los detalles que facilitaban que la orden de bases fuese más sencilla de aplicar. Entonces, lo que ha visto el Ministerio con esta orden de bases es que, bueno, ha pasado el tiempo, ya estamos en 2025, ha pasado, el entorno es muy diferente, ya no estamos en la época post-COVID, y ha visto la necesidad de simplificarla administrativamente y de enfocarla un poquito más a la mejora de la competitividad de las empresas. Entonces, en aras, y sobre todo las pequeñas y medianas, en aras bueno, de mejorar, ha escrito esta nueva propuesta de orden de bases que tiene el aspecto de lo que veis a la izquierda y que aquí tenéis dos links, los links que están en verde. Un main, que es un poquito el resumen y explica por qué han hecho esta modificación. Y directamente el texto de la propuesta de la novedad, de la nueva orden de bases. En ambos casos, y esto también viene a complementar un poco lo que hablaremos hoy, en cada convocatoria, aunque salga la orden de bases, una vez sale la convocatoria, cada convocatoria tiene sus características en concreto. O sea que igual no sale mañana, no creo, pero imaginemos que mañana sale la orden de bases y hasta que no salga la convocatoria habrá puntos que todavía no tendremos claro, como por ejemplo, creo, así en mi opinión, como por ejemplo las cantidades máximas de los proyectos. No sale en esta propuesta de orden de bases. Algún clúster amigo nuestro ha alegado por este tema, porque si no ponen máximos, por ejemplo, bueno, pues esto cómo nos puede afectar. Pero a veces sí que sale en la convocatoria. En la convocatoria algunos detalles los suelen afinar, o por ejemplo el presupuesto que tienen para ese año, etcétera. Entonces, cada convocatoria viene a complementar la orden de bases marco que va a salir, aunque pone que es de duración indefinida, pues pensar que vienen a durar eso, unos 5 o 6 años cada orden de bases. En la antigua hacía foco en las pymes, ahora ya os he hecho el spoiler de que todavía más, y de hecho hablaba de que cada consorcio debía llevar, respecto al presupuesto total que se solicitaba, por lo menos un 30% del presupuesto debía ir directamente para ayudar a las pymes. Ahora veréis la diapositiva en azul y esto sube un poco. Aquí os he puesto la definición de pyme, de cómo el ministerio considera una pyme, que es la definición habitual que encontramos en la bibliografía. Bueno, sería una mediana empresa, es aquella en general de menos de 250 empleados y con una facturación menor o igual a 50 millones.
mientras que de pequeña es la de 50 y 10 y de microempresa 10 y 2. Normalmente, aquí os lo he definido, pero no hacen ninguna distinción en los proyectos entre pequeña y microempresa, esto hasta ahora, ¿eh? Pero que sí hacían era distinción entre las pequeñas y micros respecto a las medianas. Veréis que las intensidades de las ayudas estaban diferenciadas hasta ahora. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que es obligatorio que por lo menos el 50% del presupuesto se lo lleven las pymes. Esto lo que está implicando es que todavía focaliza más en las pymes. Si tenemos dentro de los consorcios grandes empresas o grandes entidades, llámese centros tecnológicos de los grandes, por ejemplo, hay que tener en cuenta que no pueden, el montante total de su presupuesto no puede ser superior a ese 50% porque entonces ya nos invalida el proyecto. Y esto sobre todo es interesante a tener en cuenta cuando los centros tecnológicos son grandes, porque los centros tecnológicos necesitan muchas horas para su trabajo y por lo tanto hay que empezar a, cuando hacemos un presupuesto ya lo hacíamos, pero ahora igual va a ser más interesante o más crítico el tener muy en cuenta el peso de las pymes. La definición de pyme es la misma que había hasta ahora. La única diferencia es que veréis que de cara a los proyectos consideran igual una mediana empresa que una microempresa. ¿Qué tipos de proyectos teníamos en la orden de bases que teníamos vigente? Nos planteaban tres líneas. La línea 1 y la 2, ya directamente, al menos en el CEP, prácticamente las teníamos descartadas. La primera, seguro, porque era para apoyar a las AI incipientes. Ya sabéis que el CEP, pues ya tenemos unas canas. El año, no hace, bueno, somos del año 53, o sea que muchos de los que, o la mayoría de los que estamos en el CEP no habíamos nacido cuando se fundó el CEP. Por tanto, no somos incipientes, nunca hemos tenido acceso a esta línea de ayudas. La línea 2 es para estudios de viabilidad. Puede ser una línea o podía ser una línea interesante, pero solo podía participar la AEI que solicitaba el proyecto. Entonces, desde el CEP no las hemos promovido porque hemos sido partidarios de trabajar en consorcio con nuestros socios. La línea que normalmente estábamos presentándonos en el CEP es la línea 3. Es la línea, la única posibilidad que teníamos de trabajar en consorcio. Dentro de esta línea 3, que era la línea de proyectos de tecnologías digitales, y ya con el título de tecnologías digitales veis que algo que estaban favoreciendo mucho, que impulsaban mucho, era la digitalización de las empresas, sobre todo las pymes. Había cuatro sublíneas, cuatro categorías, la A, la B, la C y la D, que tenéis aquí en la diapositiva, y a la que normalmente nosotros intentábamos aplicar era la primera de actividades de investigación industrial, por dos motivos. Una, porque era la que nos parece que era más genérica y que podíamos ayudar más a las empresas que participaban en el consorcio. Y luego, por segundo motivo, porque también estaban pagadas con una intensidad más alta que el resto. Hemos participado en otro tipo de actividades, sobre todo cuando hemos ido como ahí, segunda ahí, pero siempre que hemos podido hemos intentado tirar por la línea 3A. ¿Qué nos encontramos con la nueva propuesta de orden de bases? Que cambia un poquito todo esto. La línea 1 y 2 se conserva igual o prácticamente igual, o sea que nosotros no vamos a apostar por este par de líneas. Y la línea 3 varía un poco y luego hay una nueva línea 4. Os hablo primero de la línea 3, que es la que en principio nosotros vamos a intentar reconducir los proyectos que ya tenemos, que ya teníamos preparados para presentar en esta convocatoria, pero que tendremos que adaptarnos a la nueva orden de bases. La línea 3 antes eran proyectos de investigación, ahora hablan de proyectos de innovación, entonces esto es algo que tenemos que tener en cuenta cuando enfoquemos el proyecto. Serán TRLs más altos, más aplicados al producto final, al modelo de negocio, y que contribuyan a estos tres aspectos: a la autonomía estratégica de las empresas, a la transformación digital, que esto ya hablábamos antes, y también a la transición ecológica.
que esto es nuevo en este tipo de líneas. Entonces, esto ya veréis que al final de la presentación os hablaré de los criterios, cómo los puntúan, pues les van a dar bastante peso a este tipo de enfoque de los proyectos. Y luego nos presentan una línea 4 que, bueno, por lo que hemos estado hablando, los diferentes clústeres nos está dando un poco de inquietud y que me imagino que muchas de las alegaciones que se están o que se han presentado van a ir hacia esta línea 4 porque habla de proyectos de innovación en cooperación para dar respuesta a retos estratégicos. Y retos estratégicos no sabremos a qué se refieren hasta que no haya salido la convocatoria. Recordad que la convocatoria, si sale mañana, luego tenemos 20 días hábiles, que viene a ser un mes de calendario, para presentar la memoria, hacer el consorcio, preparar toda la documentación administrativa en un mes. O ya sabes a qué reto estratégico estás aplicando previamente y has podido hacer todo este trabajo, o va a ser, vaya, desde luego desde el CEP no vamos a tener capacidad para poder trabajar este tipo de línea. Además, las hacen bastante complejas de coordinar porque nos piden un mínimo de 3 AIs obligatoriamente y de 5 pymes también obligatoriamente. La línea 3 es más sencilla de coordinar. Veréis que es obligatorio que haya un mínimo de una AI, si hay más se valora, y que deben haber 2 pymes. Y bueno, no, si no, no es que se valora, no valoran más. Y luego en la temática, pues cada uno escoge la que al grupo, al consorcio le encaje mejor, siempre que considere que sea un proyecto de innovación y con estos puntos de mejora. Entonces, la línea 4 parece un poco complicada de acceder y por otro lado entendemos que si alguien se presenta a este tipo de línea en que hay a un consorcio tan amplio y tan potente, se van a llevar presupuestos bastante altos, con lo que van a bajar el presupuesto que estará disponible para los otros tipos de proyectos. Entonces, desde los clústeres, bueno, o por lo menos los clústeres que yo he estado hablando, no es una línea que nos parezca que sea favorable y que no nos gusta. Vaya, esta es una opinión subjetiva, pero es lo que pienso. ¿Qué nos pedían en la línea 3 en las actividades de investigación industrial? Veréis que casi todo es lo mismo, ¿eh? Nos pedían que las empresas que participasen dentro del consorcio que se presenta en el proyecto deben estar dadas de alta en el registro de las AIs. Esto significa que deben ser socia de una entidad AI, como puede ser el CEP o el Consorcio del Caucho, por decir alguna, ¿no? Si no estás dado de alta en el registro ahí el día en que se publique, el día siguiente a la publicación de la convocatoria, no puedes participar en aquella convocatoria. Por eso muchas veces os metemos prisa cuando tenéis que participar en un proyecto para daros de alta como socio, porque si no perdéis aquel año y hasta el año que viene no podríais entrar en un consorcio. ¿Qué se necesita para estar dado de alta? Pues nada, pertenecer a un clúster, que sea ahí, eso es. Y pertenecer a un clúster y además que ese clúster os haya puesto en el registro ahí. Esto nos hemos encontrado una mala experiencia un año, no hace demasiado, me parece que hace 2 años, de una empresa socia de un clúster ahí y cuando fuimos bueno, a entrar toda la documentación en la plataforma por motivos que no vienen al caso, aquel clúster no había dado de alta a la empresa en el registro del ministerio y por tanto el ministerio no le constaba como socia de las AIs y no pudo participar en el consorcio, todo y que había hecho todo el trabajo y que tenía mucho sentido que participase en el proyecto. Entonces, a nivel de participación, ¿qué nos pedían hasta ahora en esta línea de proyectos? Que cada empresa o cada entidad participante que no fuese clúster llevase un mínimo del 10% del presupuesto total. Los clústeres podíamos llevar un 4%. Que las pymes que no fuesen clústeres, el total, la suma de las pymes llevase un mínimo del 30% del presupuesto y que por lo menos hubieran dos pymes, sin considerar los clústeres.
Era necesario montar un convenio de consorcio que se firma entre todos, que, bueno, es un documento en el que todos ponemos un poco nuestras obligaciones y lo que haremos en el proyecto y nuestros roles, muy genéricos, sobre todo a nivel de responsabilidades, y que lo firmamos. Este documento no es ninguna plantilla que nos presente el ministerio, es algo que podemos trabajar en cada consorcio para que se adapte a las características de aquel consorcio, y que nos lo piden en cada convocatoria y también en la nueva orden de bases. Entonces, la nueva orden de bases, ya enfocada en la línea 3 de proyectos de innovación que contribuyan a la autonomía estratégica, transformación digital y transición ecológica, estos tres pilares que tendremos que ir recordando. Si os fijáis, si os tiro para atrás, lo único que cambia es el mínimo de las pymes que deben haber, el mínimo de presupuesto que deben llevar las pymes que no sean clústeres. Antes debían llevar hasta mínimo un 30%, y ahora nos piden que la mitad del presupuesto se la lleven las pymes. El resto es todo lo mismo que os he explicado hasta ahora. O sea que no tenemos que memorizar más cifras. Una de las grandes diferencias, y en principio negativo, aunque siempre podemos ver el vaso medio lleno, es el tema de las intensidades de las ayudas. Las intensidades de las ayudas, si alguno de vosotros no ha participado nunca en un tipo de proyecto de este tipo, nosotros cuando presentamos un proyecto decimos, el CEP llevará un presupuesto de, yo qué sé, 10.000 euros, ¿vale? O, por no decir 100.000 euros, porque hoy estoy muy optimista. 100.000 euros de un presupuesto para una empresa A. Aquella empresa debe justificar que realmente ha dedicado los costes, por ejemplo, en horas de técnicos, que corresponden a 100.000 euros, y deberá justificarlo con mucha documentación que desde el clúster, en este caso desde el CEP, pues iremos solicitando para subir a la plataforma del ministerio. Sin embargo, en función de la intensidad de la ayuda, cobraréis la parte que os toque. El año pasado, o sea, hasta el año pasado, la intensidad de la ayuda era la siguiente. Para las pequeñas o microempresas tenían una intensidad del 80% en esta línea de proyectos, ¿eh? En otras líneas las intensidades eran o iguales o menores, en general menores. Pero en esta línea, que es la que nosotros presentábamos, iban al 80%. Entonces, la empresa X, que tenía un presupuesto de 100.000 euros, debía justificar los 100.000 euros de horas, por ejemplo, de técnico, pero solo recibía un 80%. Recordad que, para los que no habéis participado en AIS, estos proyectos van a subvención a fondo perdido, ¿vale? Esto es parte de algo que es bastante interesante para las empresas. No son tanto financiación, sino subvención a fondo perdido. Entonces, cobraban el 80% del presupuesto que llevaban. Las medianas el 75% y las grandes el 65%. Esto baja muy drásticamente en la nueva propuesta de orden de bases. Y nos pasamos que medianas, pequeñas y microempresas, todo van en el mismo paquete, y si estábamos en 80 y 75, pasan a tener una intensidad de la ayuda del 50%, y las grandes pasan del 65 al 15%. Con esto, ¿qué es lo que se pretende, entiendo yo? Es, primero, potenciar que este tipo de proyectos vayan a las pymes, porque las grandes empresas, grandes entidades, hay otras líneas de financiación, por ejemplo, los PERTES, que son bastante adecuados para ellas y donde se está dedicando muchos fondos, mientras que en las AIs los fondos son pocos. El año pasado no llegaban a 9 millones, o sea que no hay mucha cantidad presupuestaria. Entonces, lo que quieren es poder dar, aunque sea no tanta cantidad, pero sí poder llegar a más pymes. Bueno, esto es lo que hay. Entonces, entiendo que la intensidad es menor, pero que sí que se podrá ayudar a más pymes y por lo tanto fomentar la innovación en más empresas. Es verdad, y os he puesto este segundo cuadro azul, que os lo pongo aquí, aunque algo parecido había en la orden de bases anterior, que nos pone en la propuesta de cambio de orden de bases que en cada convocatoria se podrá incentivar
los siguientes supuestos en función de si hay más de 3 pymes o si hay más de 2 AIs, incluida la solicitante. Esto no, yo no recuerdo que haya pasado ningún año, pero igual si a lo mejor en la convocatoria tienen abierta esta puerta de que si hay más de 2 AIs, por ejemplo, pues pueden subir un poco las intensidades, no lo sé. No ha pasado nunca, pero como está escrito y como este año va a ser como bueno, alguien va a llorar especialmente por esta disminución de las intensidades, igual, bueno, tienen ahí una puerta abierta. Acordaos que si queréis comentar o preguntar o lo que sea, tenéis posibilidad de levantar la mano, ¿eh? En cuanto a gastos subvencionables, ¿qué podemos pedir para que, bueno, para que nos subvencionen, ¿no? Os he puesto, fijaos, en verde, os he puesto 3 bloques, pero en verde esto era hasta ahora, ¿eh? Pero en la diapositiva azul os he puesto lo mismo un poquito. No, lo que sí que estaba claro es que nos subvencionaban horas de personal técnico. Y las otras no os lo pongo en verde porque tanto colaboraciones externas como viajes y dietas cada vez costaba más de que nos los aceptasen. O sea, cada vez antes sí que los aprobaban sin problema, pero ahora o directamente no lo aceptaban o ponían muchas pegas. Entonces, prácticamente lo que subvencionaban eran horas de personal técnico, había de ser personal técnico con vinculación laboral, con lo que las empresas, por ejemplo, de País Vasco, donde hay muchas cooperativas, quedaban bastante limitadas a las personas que podían aportar al proyecto porque no podíamos poner personas cooperativistas. Esto se supone que es algo que han tenido en cuenta en la nueva orden de bases, pero yo explícitamente, ahora, bueno, ahora os hablaré de la siguiente. Y tampoco se podía presentar personal autónomo, por ejemplo, los autónomos societarios de las empresas, que esto también limitaba mucho a las microempresas donde hay poco personal y el poco personal técnico que hay a veces es el propietario de la empresa, porque no podíamos ponerlo porque no era una persona con contrato, sino que era un autónomo societario. Nos pedían claramente grupos de cotización de la Seguridad Social del 1 al 3 y si no era así teníamos que modificarlo deprisa y corriendo o se cargaban a aquella persona y había que devolver, por ejemplo, el importe de la ayuda correspondiente a aquel trabajador. Obligatoriamente debían tener una titulación de FP2 o superior y debían firmar digitalmente en la justificación de las horas de trabajo. Bueno, ahora os explicaré lo que nos pone en la propuesta de orden de bases. Parece que es más sencilla, pero no sé si realmente es que es más sencilla o que nos encontraremos detalles más adelante, bien en la convocatoria, cuando salga la convocatoria, o bien cuando vayamos a justificar la documentación a veces nos piden más cosas de lo que nos ha pedido la orden de bases. Entonces, bueno, yo os explico lo que pone la propuesta de orden de bases. La propuesta de orden de bases dice que nos admiten personal técnico con vinculación laboral, como ahora, autónomos socios, por tanto aquí nos abren un poco la puerta y hablan también de autónomos económicamente dependientes. El tema de los socios cooperativistas, yo no sé si está, no soy capaz, mi conocimiento no me da capacidad para saber si aquí están dentro de los autónomos socios o no. Entonces, yo personalmente he enviado la consulta al ministerio, todavía no me ha contestado, pero me parece que es nosotros al menos en el CEP sí que trabajamos con muchas empresas y muchas entidades de Euskadi y creo que será para ellos o para vosotros una gran noticia si realmente podemos introducir a este personal cooperativista. Y aquí pone, os he puesto, no se especifica formalmente dentro de la propuesta de orden de bases que las personas que trabajen, los técnicos que estén trabajando en el proyecto deban firmar digitalmente los partes de trabajo a la hora de justificarlos. No se especifica ahora, pero mi duda es si nos lo pedirán luego en la guía de justificación. Y por tanto, bueno, en la precaución de sobre todo el primer año en que vamos a pagar la novatada y para evitar luego dolores de barriga, sí que no quiero
prometeros que no nos lo van a hacer y prefiero que vayamos trabajando en este tema por si las moscas. Las diferencias en colaboraciones externas, viajes y dietas, yo creo que van a ser, a nivel de que nos las acepten, van a ser pocas. No tengo mucha fe en que las acepten esta edición más que en ediciones anteriores. Entonces, al menos en nuestros consorcios, vamos a intentar presentar lo mínimo o tendiente a cero estos bloques, pero en cualquier caso sí que ha habido un pequeño cambio. Y es que antes las colaboraciones externas debía ser y no podía ser superior al 80% del presupuesto de la empresa que la solicitaba, y ahora nos piden que no puede ser superior al 60%. Bueno, es una pequeña diferencia, ¿vale? Pero vaya, debe ser imprescindible, no, ha de ser consultoría, no puede ser material ni maquinaria, se deben aportar 3 presupuestos, no deben ser empresas que sean bajo ningún concepto socia de ningún clúster, ni tener ninguna vinculación con una empresa socia de un clúster. Esto es un poquito lo que piden, pero ya os digo que cada vez, los últimos años, cada vez que hemos pedido colaboraciones externas, nos las han tumbado, por más que las hemos súper justificado y eran cruciales para el proyecto. Y viajes y dietas, a veces algo cae, pero tampoco tengáis mucha fe. Es mejor que os centréis en horas de técnico. Y estos son los criterios de evaluación que teníamos hasta el momento para la línea 3. Os he puesto en rosa. Esto, bueno, si queréis, os leemos un poco por encima, pero aquí lo tendréis escrito y lo tenéis en la documentación. En rosa lo que desaparece, y en azul la puntuación que nos dan ahora en estos puntos para que veáis la diferencia. Entonces, desaparece el tema de viabilidad económica financiera, tanto de los participantes como de las AIs. Esto es muy buena noticia porque nos penalizaba muchísimo este punto en el que no podíamos hacer más, que cada uno tiene los números que tiene. Sí que es verdad que es obligatorio que ninguno de los que participen esté en situación de crisis. Este es un concepto sí que sale en no sé qué BOE, o sea que es un concepto que está muy claro qué significa estar en situación de crisis, y como la empresa está en situación de crisis, se la cargan directamente. Pero en cualquier caso no penaliza a nivel de puntos estos parámetros económico-financieros. Lo mismo con la proporcionalidad de las actuaciones de las AIs. Entonces, antes daban también 3 puntos si había un estudio previo de viabilidad financiado, que al menos en nuestro caso no pasaba nunca, porque significa que el año anterior habíamos hecho un proyecto en la línea 2 de estudio de viabilidad. Y una cosa que sí que es importante es que desaparecen los proyectos por fases. Antes nos daban 4 puntos para las fases 2 o 3 o N de un proyecto donde se había ido diciendo que habría multifase, y ahora se lo cargan. Que esto también es fuente de polémica, porque por ejemplo en nuestro caso tenemos algún proyecto que habíamos hecho la fase 1, habíamos prometido una fase 2, o sea, en la plataforma del ministerio, y ahora vamos a tener que renunciar a estos 4 puntos porque ya no van a valorar el multifase. Se cargan los 5 puntos de la industria 4.0, aunque sí que hablan de digitalización, por lo tanto, bueno, un poquito, bueno, ahí estamos. Y se carga el tema de justificar que el proyecto tiene sentido para combatir los efectos del COVID, que ya realmente en los últimos años era muy forzado. Y veis que las contribuciones cambian un poco. Bueno, no quiero darle más vueltas a lo que había y me voy a lo que nos proponen. En verde hay las novedades. Bueno, algo que nos sorprende y que nos enfada de alguna forma es que la calidad de la memoria técnica solo tiene un 10% de peso dentro del total de los criterios de evaluación. O sea que para ellos es más importante, bueno, por supuesto, el tema de la competitividad empresarial, pero tantas otras cosas, que a lo mejor la calidad de la memoria técnica es una pena, que no, como concepto, no como que esté bonita, sino que realmente tenga un sentido la memoria técnica. Veis que el aumento de la competitividad empresarial ya le daban mucho peso en la edición anterior y ahora se lleva un 20% de la nota, por tanto es algo que es muy importante trabajar cuando vayamos a escribir la memoria.
Coherencia con las prioridades de los planes estratégicos de las AIs, coherencia con las estrategias europeas y nacionales de industria y más D más I. Y esto es nuevo, la relación de actividades propuestas respecto a las prioridades temáticas y retos de nacionales y europeos. Y otra vez nos dan aquí 10 puntos, que son muchos, muchísimos puntos. 10 puntos son muchísimos puntos, pero es respecto a cada convocatoria será diferente. Entonces, bueno, pues hasta que nos salga la convocatoria, a este punto no podremos trabajarlo. 10 puntos por acelerar la transición al liderazgo digital. Acordaos que habían 3 pilares y uno eran la competitividad, autonomía estratégica, sostenibilidad, transición ecológica y digitalización. Entonces, bueno, aquí el tema de digitalización. Luego, 10 puntos más por contribuir a la transición a la neutralidad climática, eficiencia energética y uso sostenible. El 7A, antes nos daban 5 puntos si dentro del consorcio teníamos una startup, o sea, una empresa con menos de 5 años desde que se constituyó, y ahora no solamente nos dan esos 5 puntos, pero para poder considerar que la startup para poder contar con esos 5 puntos necesitamos que esa startup esté certificada por ENISA. Entonces os he puesto aquí el link para cómo deben hacer estas startups para certificarse, porque sería una pena haber trabajado para incorporar una startup, que no siempre es sencillo, y luego que no nos lo valoren porque esta empresa no se ha certificado por ENISA. Nos continúan dando 5 puntos por ser más de una AI, y luego como novedades tenemos también novedades que nos sorprenden a mí no demasiado gratamente, al menos bueno, propiedad industrial o intelectual entre los participantes, que hayan acuerdos de confidencialidad y estrategia de protección industrial e intelectual. Dentro del documento veréis que explica un poquito más, pero bueno, que tendremos que nos dan 5 puntos porque hay este tipo de acuerdos. La verdad es que a mí me cuesta entender, os doy mi opinión personal, si alguien quiere participar dando la suya. A mí me cuesta entender que nos den 5 puntos porque haya un acuerdo firmado cuando además tenemos en paralelo el acuerdo del consorcio donde se suele poner este tipo de información. Y luego que la calidad de la memoria técnica se valore con 10 puntos. La verdad es que me sorprende. Y luego también dan 5 puntos respecto al impacto económico, social y medioambiental siempre que se hayan certificaciones o informes de cumplimiento mediante organismos acreditados de certificación. Bueno, pues ya podéis entender que tampoco me gusta demasiado este punto y dudo que hayan demasiados proyectos ahí que vayan a certificarse con organismos acreditados que, como sabéis, tienen un coste económico alto en este tipo de proyectos. Me parece que está fuera de sitio, pero bueno, ya veremos. Y respecto a los próximos pasos, ya para terminar con mi speech, estamos a la espera de que se publique esta orden de bases. Primero, supongo que están trabajando con las alegaciones que han recibido y para mirar de ver qué les parece adecuado incorporar y qué no. Y una vez se publique esta orden de bases, el siguiente punto, bueno, nos lo harán saber, nosotros también os daremos información de que ha sido publicada. Y cuando ya tengamos la orden de bases en la mano, entonces la siguiente publicación que van a hacer es la de la convocatoria, que recordad que puede haber cierta concreción respecto a lo que dice la orden de bases. Y entonces, una vez sale la convocatoria, a partir del día siguiente tenemos 20 días hábiles, que viene a ser un mes de calendario, para presentar la memoria técnica y toda la documentación. Esto significa que bueno, nosotros nos parece que como normalmente ellos tienen desde el ministerio, tienen que haber pagado o haber hecho los pagos, no sé si habrá una excepción este año, pero lo habitual es que los pagos de los proyectos los suelen tener al menos firmados al cierre del año en curso, o sea, a 31 de diciembre del 25, que a veces los clústeres los recibimos, pues eso, los primeros días de enero, ¿no? Que decimos los reyes nos han traído el pago del proyecto. Entonces, esto significa que si vamos tirando hacia atrás, nos parece
que debería salir un poquito como salió el año pasado la convocatoria y por tanto la orden de bases ha de salir antes, pero puede salir el día antes tranquilamente. Nos parece que esto como máximo debería salir a finales de junio o primera semana de julio. El año pasado creo que salió el 7. Ah, no, salió, eso es, a principios de julio y de hecho el año pasado teníamos data límite para presentar los proyectos el 29 de julio. Entonces nuestra idea nos parece que va a ir por ahí y además nuestra esperanza, porque también podría ser que, pues, que lo saquen yo qué sé, a finales de julio y nos den todo el mes de agosto para trabajar, lo que no sería una alegría porque trabajar en agosto pues es complicado no solo para nosotros, que también nos gusta irnos de vacaciones, pero trabajar con un consorcio es casi imposible en el mes de agosto. Por lo que todo lo que podamos adelantar antes de que publiquen, pues lo vamos a agradecer seguro. Y nada más. Aquí tenéis, bueno, ya sabemos, ya nos conocemos, ya tenéis nuestros datos. Cualquier pregunta, pues ya sabéis dónde la podéis dirigir, nos decís y nada, y volver a repetir que todo esto es provisional, que están pendientes de modificar, que no es 100% definitivo, pero que sí que podemos ir pensando que debemos ir encarando hacia aquí. Yo no sé Perfecto, si Carmen, muchas tenéis gracias. preguntas o comentarios y si no, Si levantáis la mano, os abro el micro bueno, y si no hay ninguna pregunta, supongo que tenéis que digerir toda esta información, ¿no? Un poco y las preguntas o las dudas a lo mejor os saldrán después. Pues nada, contactáis con Carmen y ya está. pues agradeceros este ratito que hemos estado juntos y ya sabéis que tendréis la presentación y el vídeo colgado. Que tengáis buen fin de semana. Adiós a todos. Hasta luego.